Ese es el resultado de pedir a Dios de paz en nuestra vida y en nuestra historia. Déjame te recuerdo algo, ya eres valiente porque el Dios de paz está en ti. Despierta este corazón valiente que está en ti. ¿Sabes cómo puedes ser valiente? Teniendo el enfoque correcto. El enfoque es el tema del día de hoy, que el final de mi historia ya fue escrito. Y es de que si Él está a mi favor, si Él está por mí, ¿quién contra mí? El final de mi historia ya está escrito. ¿Alguien lo cree? Padre, habla hoy a nuestros corazones. Recuérdanos el poder que hay, que viene de vivir contigo, de vivir una mente enfocada, concentrada en todo aquello que es bueno, honorable, todo lo que es verdadero, todo lo que es admirable. El poder de vivir en obediencia, como dice Pablo, y sé de esto que yo les he enseñado, y el poder de vivir en obediencia nos lleva a vivir de una manera que trae reconocimiento, gloria a tu nombre, Padre. Tú no andas en busca de gente perfecta, andas en busca de gente disponible, gente que está dispuesta a entregar su voluntad. Entonces te pido, Padre, que tú nos des la valentía, la fortaleza para entregarte todo. Vamos a tu nombre. Toma tu lugar. ¿Quién disfruta el tiempo en la música? Es un buen tiempo de adorar a Dios. Les recuerdo, este miércoles el equipo de Vision Worship, el equipo de música de nuestra iglesia, gracias a Juan Carlos, que es parte del equipo de Vision Worship, todos los que son parte, pero hace una increíble tarea en la producción musical, en la producción de audio, en la producción de todo lo que tiene que ver con la música. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu servicio. Y este miércoles estarán lanzando el tercer sencillo de esta producción que se está preparando para, esperamos en Dios que sea nuestra primer producción de Vision Worship para finales del mes de agosto o quizás septiembre. No les quiero poner mucha presión, pero terminar nuestra primera producción este miércoles a las 7 de la tarde en el canal de Vision Worship Online, el canal de Vision Worship Online en YouTube. Si tú vas ahí a YouTube y buscas Vision Worship Online, es el canal donde tú puedes suscribirte para que puedas ver si hay ahí videos nuevos o lo que sea. Entonces este próximo miércoles a las 7 de la tarde, ya les dije que actualicen esa pantalla. No tenemos 8 suscriptores, se la bañan, ya somos 10. ¿Cierto? No, y además que eso, ya hay más videos también. Pero si no has suscrito al canal de Vision Worship Online, te animo a que vayas. Y este miércoles a las 7 de la tarde vamos a estar lanzando este tercer sencillo. Es una lyric video con letra de la producción de una de las canciones que usamos aquí en Vision Worship. ¿Cuántos se van a conectar? Como 3, gracias. Ni lo que cobré por el anuncio, para 3 que se van a conectar. Pero bueno, ahí los esperamos el miércoles en el canal de Vision Worship Online. Noticias, es de lo que estamos hablando. Noticias esta semana, han recibido noticias quizás algunos que no son favorables, noticias que quizás nos hacen pensar que si Dios sigue con nosotros, y nos hacen cuestionar que si estamos aún dentro de la voluntad de Dios. Y creemos que, perdón, yo sé que estaba bien rico el aire, pero nomás aguántenlo tantito. Si recibimos noticias que en ocasiones creemos que se requiere demasiada valentía para estar firmes en medio de esas noticias, déjame te digo algo, Dios no busca gente que haga grandes hazañas. Dios anda en busca de personas que son consistentes en su caminar, consistentemente obrando, consistentemente caminando, actos de obediencia consistentes. Dios no anda en busca de gente asombrosa, Dios anda en busca de gente quebrantada, que decide confiarle a Él todo. Y de lo que estamos hablando el día de hoy, el final de mi historia ya está escrito. Quienes necesitamos ser recordados de esto, sin duda, son aquellos que atravesamos dificultades. Yo soy una de las personas que atraviesa dificultades, yo no sé tú, pero atravieso dificultades en mi vida, personalmente, profesionalmente, en el ministerio, como familia, como padre, como esposo, atravieso dificultades. ¿Alguien más atraviesa dificultades aquí? ¿Sí?
Y no es fácil creer que el resultado va a ser favorable cuando vemos la gravedad de nuestras circunstancias, sea lo que sea. Y nos enfrentamos con la dificultad de creer de que el final de mi historia ya está escrito cuando lo vemos a través del lente de nuestra actual circunstancia. Pero si puedes creer que el final de tu historia ya está escrito, tenemos que considerar lo que Pablo está diciendo. Él dice, hagan hábitos de pensamiento que te enfocan y te dirigen hacia todo lo que es bueno, agradable, de buen nombre, lo que es verdadero, todo lo que es digno de alabanza. Hay otra versión que dice todo lo que es digno de admiración. Algo que te saca un wow, el wow factor. Así como cuando veo a mi esposa y digo, wow, un digno de admiración, ¿no? Sigo haciendo puntos, la semana pasada no jaló, entonces sigo haciendo puntos. Todo lo que es digno de admiración, este factor que causa asombro. En otras palabras, algo que da un buen reporte, algo que te da buenas noticias. ¿Cómo está el reporte de tu vida? ¿Tienes un buen reporte cuando se trata de tu familia, cuando se trata de tu carrera, cuando se trata de tu fe, cuando se trata de la esperanza hacia algo que le estás creyendo a Dios? Porque en un mundo que está lleno de malas noticias, para nosotros como seguidores de Jesús debemos de vivir con un buen reporte a nuestro favor. Y simplemente saber esto, que el final de mi historia ya está escrito, ese es un buen reporte. Pero ¿cómo llegamos ahí? A la convicción de estar seguros de que el final de mi historia ya está escrito. Bueno, hay que considerar quién está escribiendo esto. Pablo, un personaje histórico. Pablo, una persona que era terrorista de la iglesia, literalmente era un terrorista. Persecución religiosa a todos los cristianos nuevos convertidos. Tiene un encuentro personal con Dios, está descrito en la carta de Hechos. Es una historia increíble, pero Pablo, después de perseguir la iglesia, se convierte en un seguidor de Jesús. Y como seguidor de Jesús y este encuentro personal con Dios tan real, tan transformador para su vida, que viene a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es quien dice ser y que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y comienza a predicar por todo el mundo, literalmente por todo el mundo. Y esta carta a los filipenses es una carta a una iglesia que él fundó en Filipos, la primera iglesia fundada en Europa, la primera iglesia cristiana fundada en Europa. Y le escribe a una iglesia que está enfrentando persecución religiosa, está atravesando situaciones de mucha adversidad financiera, están enfrentando muchas dificultades, y eso no lo es todo. Desde el lugar en donde escribe Pablo también le da mucho valor a esta carta. Pablo escribe desde una prisión y está en prisión no porque cometió un acto criminal, simplemente lo persiguen ahora él por perseguir o por predicar a Cristo. Y Pablo escribe desde una prisión y les dice todas estas cosas, les está diciendo, haz hábitos de pensamiento. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, puedes tener una mente enfocada en las cosas que son dignas, aun cuando a tu alrededor tienes cosas que parecen que son malas. Sin importar las malas noticias, lo que Pablo está diciendo, puedes enfocar tu mirada en todo lo que es digno de admiración. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Te imaginas cómo sería vivir una vida sin temor a malas noticias? ¿Cómo sería vivir una vida así? Y en realidad es que depende de nosotros lo que creemos. El reporte que creemos depende de nosotros. Estamos hablando acerca de una fe valiente. Tengo ya 1 mes y medio, yo creo, hablándoles de esto, de tener una fe valiente. ¿Cómo podemos ser valientes? Ser valientes es estar firmes. Eso es lo que ser valiente significa, estar firmes en nuestra fe. Ser valiente no significa de tener que hacer cosas, grandes hazañas, o tener que hacer cosas que desafíen a la naturaleza o que desafíen todas aquellas cosas. No, ser firmes, ser valientes habla acerca de estar firmes, constantes, concentrados, enfocados, con hacer hábitos de pensamiento a todo aquello que enfrentamos. ¿Cómo se puede estar firme ante malas noticias recibidas? Yo creo que todos hemos experimentado el poder de un mal reporte, ¿verdad? Todos hemos experimentado el poder de una mala noticia. ¿Cómo se puede estar firme ante malas noticias recibidas? ¿Cómo? Teniendo una mente concentrada. El salmista, desde el Antiguo Testamento, el Salmo 112,
capítulo 112, versículos 1, y luego brincamos al 6 y el 8. Fíjate lo que dice el salmista, dice: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Qué felices son. A estas personas, dice, no las vencerá el mal. Vamos al Salmo 112, versículo 6. Ayúdenme, chicos. A estas personas no las vencerá el mal. Lo que todo seguidor de Jesús necesita es un ancla firme para toda situación. Un ancla que vaya más profundo que nuestras emociones. Porque si estamos anclados en nuestras emociones son superficiales. De hecho, no son un ancla. El escritor de Pedro lo dice de esta manera, que la esperanza que tenemos en Jesús es como un ancla firme y confiable para el alma. Está haciendo referencia a nuestras emociones. Jesús es un ancla firme y confiable. ¿Cómo es un ancla? Va hasta lo más profundo. Un ancla va hasta lo más hondo. Y el escritor de este salmo dice: a estas personas no las vencerá el mar. ¿Por qué? Porque tienen un cimiento fuerte, está anclado a algo mucho más profundo que las emociones. Dice: a los rectos se les recordará mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué serán recordados? Son recordados aquellas personas que son fuertes, que son valientes, que son firmes en sus convicciones, en sus causas. Son recordados. Por generaciones incluso son recordados. Bueno, aquí el salmista nos está diciendo: aquellas personas que obedecen sus mandatos, aquellas personas nunca serán vencidas por el mal, aquellas personas serán recordados por mucho tiempo. ¿Por qué? Por su valentía. Dice el versículo 7: ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Ellos no tienen temor ¿de qué? De malas noticias. Yo no sé tú, pero a mí me resulta difícil creer que se puede vivir una vida así, sin temor, sin miedo a recibir malas noticias. Yo no sé tú, pero para mí es como que, bueno, ya quisiera, ¿no? Que pudiera vivir llegar a un lugar de mi relación con Dios donde no tengo temor de recibir malas noticias, porque hemos estado en lugares de mucha aflicción, en donde estamos en espera de que, bueno, ¿ahora qué sigue? O sea, ya estamos, ahora sí que como decimos en los refranes, ¿no? Está lloviendo llueve sobre mojado, ahora sí que ya esta es la gota que derramó el vaso, y son expresiones que nos demuestran cómo es nuestro sentir, porque vivir de esta manera, sin miedo de malas noticias, ¿qué se requiere para llegar ahí? ¿Cómo es de que esto es posible? Dice el versículo 8: tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. O sea que su corazón va a estar seguro, que no van a tener miedo, no tendrán temor. ¿Por qué? Porque al final están creyendo que verán a sus adversarios, los van a ver derrotados. Usa esta manera de poner esta imagen de que están firmes, están confiados, están seguros. ¿Quiénes? ¿Quiénes viven así? Los que pueden creer, los que entienden que el final de su historia ya está escrito. Los que creen y viven de esta manera, que el final de mi historia ya fue escrita. Quienes viven de esa manera no tienen miedo de recibir malas noticias, porque es cuestión de enfoque. Y yo he venido a entender y a creer que el final de mi historia ya está escrito, y tengo al mejor autor de mi lado. Él es el autor por excelencia. Él escribe nuevos comienzos. Muchas veces en la iglesia se ha enseñado equivocadamente que Dios es un Dios de segundos comienzos. Yo me rehúso a creer que Dios es un Dios de segundos comienzos. Yo creo que Dios es mucho mejor que eso, porque nuestros segundos comienzos, nuestras segundas oportunidades siempre traen a memoria lo que hicimos en el pasado. Esa es nuestra naturaleza. Te perdono, pero no olvido, esa es una segunda oportunidad. Pero su palabra me enseña que Él ha sepultado en lo más profundo de la mar
llevar mis iniquidades, mis fallas, mis temores, todo lo que soy. Él lo sepultó, lo puso en lo más profundo, de manera que Él no es un Dios de segundas oportunidades, es algo mucho mejor que eso. Es un Dios de nuevos comienzos. Y cada nuevo comienzo es el regalo de Dios a tu vida, para poder vivir una vida valiente, una fe valiente, donde puedo saber que el final de mi historia ya está escrito. Así se vive valientemente, de que no importa lo que venga, venga lo que venga, no tememos a recibir malas noticias, porque estamos seguros y podemos enfrentar triunfantes a nuestros enemigos. ¿Alguien está conmigo? Pero en ocasiones hay cosas tan sencillas como una palabra, como una situación, que despiertan temor en ti. Por ejemplo, ¿qué sucedería si te suena el teléfono a las 3 de la mañana? Bueno, al menos que andes por ahí parrandeando y todo, bueno, eso es la mejor, lo vamos a seguir, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso. Estás bien tranquilo, terminaste tu día, esa es tu habitual rutina, y a las 3 de la mañana te suena el teléfono. Si estuviéramos en Roma, yo creería que a lo mejor es Rao invitándome: ¿qué onda? Vamos al Guara, está abierto 24 horas, vamos a aventarnos unos biscuits. Pero no, eso no es lo que estaría sucediendo. ¿Qué sería lo primero que despierta en ti? El temor, ¿no? ¿El temor a qué? A una mala noticia. Esa es nuestra naturaleza. Hay palabras que desatan el temor a malas noticias. No te estoy hablando acerca de nada de que tiene que ver con la fe, con la iglesia, con la Biblia, con Dios. Es un asunto de vida. Y todos enfrentamos el hecho de tener que enfrentar el temor a malas noticias. Ciertas frases también desatan algo como que: hey, tenemos que hablar. Ay, Dios mío, especialmente si es la mujer. Ay, Dios mío, ¿de qué tendremos que hablar, no? Si es el jefe del trabajo, ¿cómo se vería, no? Si es papá y mamá, tenemos que hablar. O a lo mejor ustedes son tan buenos empleados que si te dice el jefe de trabajo: hey, tenemos que hablar. Ay, por fin se dio cuenta de mi desempeño, ahí viene mi promoción, ¿no? No, el temor siempre es a recibir malas noticias, y eso crea ansiedad. Y un corazón ansioso te roba la paz. Una mente desenfocada quiebra, rompe tu fe. Pero ¿cómo es posible vivir de esta manera? Al temor a malas noticias, el temor a estas situaciones de que cuando llegan suficientes malas noticias, vez tras vez, dices: bueno, ¿y ahora qué más, no? ¿Qué más puede venir? El temor a las malas noticias, estar angustiado, porque crees que todo lo que vas a recibir, todo lo que viene en tu dirección, son malas noticias. Y Pablo nos dice del temor y las malas noticias. ¿Cómo respondemos a ellos? ¿Qué hacemos con las malas noticias? Pablo nos dice: ten el enfoque correcto, concéntrate. Filipenses 4, versículo 8 dice: pon tu pensamiento, haz tu hábito de pensar en todo lo que es admirable, todo lo que te saca un factor. Wow, qué increíble es Dios. Una vez más obró a mi favor. Wow, qué increíble es Dios. Una vez más no me pagó conforme merecía. Wow, qué increíble es Dios. No nada más no me dio lo que merecía, sino que me dio lo que nunca hubiera podido alcanzar por mi propio mérito. Wow, todo lo que es admirable. Y luego el escritor de Salmo 112 nos dice: cuando tienes ese enfoque, puedes vivir una vida sin temor a recibir malas noticias. ¿Cómo respondemos a ellos? Sabiendo que el final de mi historia ya fue escrito. Es que las malas noticias es distinto a lo que estás creyendo. Y muchas veces nosotros convertimos las malas noticias en nuestro creer. Y quiero plantarte esta idea, y quiero plantarte y proponerte esto: que el reporte que creemos es mucho más importante que las noticias que recibes. Y puede ser que recibas unas noticias de parte del médico, y esas noticias vienen con una sentencia, esas noticias vienen con una amenaza, pero el reporte que tú crees es mucho más grande que las noticias que recibes. ¿Cuál es el reporte que estás creyendo? Hemos tenido la experiencia de atravesar situaciones de mucha dificultad, y en alguna ocasión les contaba un poco acerca de una de esas experiencias, y tiene que ver con la salud de mi esposa. De hace varios años que mi esposa estaba padeciendo y tenía un malestar, y fuimos con el médico, y estando con el médico la dirigen hacia un lugar donde le iban a hacer unos estudios.
Ese mismo día nos dirigimos, de hecho fue aquí, a un lado, ahí estaban haciendo los estudios, y luego el doctor nos encierra el reporte y nos los pone en un sobre y dice: vayan con su doctor lo más pronto posible. Y nos dan la tarea de nosotros encaminarnos con el mal reporte. Y ahí vamos caminando. No nos dijeron qué decía, no nos explicaron qué era lo que estaban viendo, pero el simple hecho de vayan con su doctor lo más pronto posible, ¿qué desata en eso? El temor a malas noticias. Y vamos y nos sentamos ahí. Y ya que estamos ahí con el médico al frente, empezamos a escuchar malas noticias basadas en ese reporte médico. Para este entonces habíamos tenido la oportunidad de experimentar tantas otras situaciones de vida, familiares, personales, de iglesia, ministerio, personal, profesional, de todo ámbito, que nos había o me había ayudado a entender que el reporte que estoy creyendo es mucho más importante que las noticias que estoy recibiendo. Y yo he decidido creer de que Dios ha puesto sus ojos sobre mí. Y yo he decidido creer que hay un propósito para mi vida. Y tal como lo hay para mí, lo hay para ti. Porque nada más tú puedes cumplir la tarea que Dios te ha escogido hacer a ti. Tú eres la respuesta a una necesidad en el lugar donde tú te encuentras. Y yo he venido a creer que el final de mi historia ya está escrito. Y mientras ese final no se cumpla, el propósito de Dios no se cumpla, mientras el llamado de Dios no se llene, no llegue a su plenitud, yo estoy seguro que venga lo que venga, las noticias que nos lleguen, el reporte que estoy creyendo es mucho más grande que las noticias que estoy recibiendo. Y lo hemos experimentado en salas de hospital, los hemos experimentado en lugares de emergencia, lo hemos experimentado de diversas maneras. Y cada vez venimos a creer y a entender de que el reporte que creemos es mucho más importante que las noticias que recibimos. Y estando frente al médico y comienza a leernos el doctor, y prácticamente comienza él en su mejor intención a decirle a mi esposa: hay muchas cosas por las cuales vale, bueno, no dijo dos, mal dijo dos, todavía me acuerdo eso, todavía no se la perdono. Dijo: tienes dos grandes razones por las cuales vivir. Y estaban mis dos hijos, le dije: ¿qué onda, yo qué? O sea, ¿dónde quedo yo? ¿Qué pasó? ¿En serio? Y ahí estaban, de hecho, mis suegros, porque siempre andan entremetidos. Ahí estaban mis suegros. No es cierto, suegros, ustedes saben que los quiero bastante. Ahí estaban nuestros suegros, mis suegros, sus papás estaban ahí con nosotros. Y les digo: vámonos, aquí no hay nada más que escuchar, vámonos. Ahora, no te estoy diciendo que estoy omitiendo la realidad, no te estoy diciendo que estoy omitiendo lo que es cierto, pero yo estoy creyendo en algo que es verdadero. Y lo que es verdadero es que yo creo que hay un Dios sanador, yo creo que hay un Dios milagroso, yo creo que hay un Dios que aún está en el negocio de hacer milagros creativos. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque lo he vivido, porque lo he experimentado. Y les digo: vámonos, vámonos, no hay nada más que escuchar. Gracias por su atención y no hay nada más que escuchar. Y ahí estaba mi suegra: a ver, ¿qué más dice el reporte, doctor? Suegra, véngase, por favor. No es cierto, suegra, no es cierto. Es que estoy aprovechando que está aquí para Charlie, porque, oiga, se va usted para arriba y no vuelve como en 2 meses. ¿Y a quién le he hecho aquí? No, quiero mucho a mis suegros, de veras, cuando están lejos de la casa. Y nos vamos hacia su médico de cabecera. Eso fue un viernes, un jueves, un viernes. Y fue el fin de semana más largo, porque tenemos las malas noticias en nuestras manos. Y lo andaba buscando hoy por la mañana, no encontré ese reporte. Quería traerlo para enseñárselos, las malas noticias, el mal reporte. De hecho, mi esposa cruzó, cuando cruzábamos el puente ese mismo día, ansiosos, hablando al médico, tranquilos, el lunes a primera hora, etcétera. Se llega el lunes, el domingo sucedió algo increíble en nuestra reunión de domingo, ese domingo antes de ese lunes que fuimos con el médico. Sucedió algo increíble. Yo estaba seguro de que Dios había hecho un milagro creativo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan seguro? Porque creo que el final de nuestra historia ya fue escrito. Llegamos el lunes con el médico, nos pasa, no nos hace esperar, tenía un cuarto preparado. Comienza él a hacer sus estudios, sus revisiones, comienza a hacer sus ultrasonidos y demás.
Y yo veía la cara del doctor, y yo veía que estaba en asombro. No sabía interpretar lo que él estaba viendo, pero yo sabía que el asombro era de que el final de nuestra historia se estaba cumpliendo. Y nos dice, es que no sé qué es lo que está aquí en este reporte, no sé qué es lo que está aquí, pero mira, aquí no hay absolutamente nada, absolutamente nada. Y continúa él con su consulta. Y dice, pero para poder descartar vamos a hacer otro examen, nos dice. Y vayan al hospital en tal día, de hecho era por la noche, el examen que tenía que hacerse mi esposa. Vayan y preséntense. Y llegamos hasta el estacionamiento del hospital, era una noche. Mi esposa entra, no recuerdo por qué sale, no recuerdo por qué fue que regresó. Y comienza a crearse esta ansiedad en nuestro corazón, por lo menos en mí. Bueno, ¿y qué sí quedó algo allí? ¿O qué sí es algo que el doctor no vio? ¿O qué sí? Y comienza todo este temor a malas noticias. Luego mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos de este lugar. Si el milagro ya está hecho, si Dios ya cumplió su palabra, si ya escuchamos el buen reporte, no hay malas noticias que escuchar. El reporte que tú crees es mucho más grande que las noticias que recibes. Y nosotros hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto su poder, hemos visto el poder resucitador de nuestro Padre Celestial. Y mi esposa está libre. Y para nosotros es algo de mucha emoción, es algo que no podemos callarnos callados. Y quizás a lo mejor para algunas personas no causa tanto asombro, pero es que tienes que conocer la historia para entender la victoria. Y la historia de nuestra vida es una historia de constante prueba y lucha, y quizás a veces hasta el suelo, pero Él nos levanta y Él nos vuelve a poner en lugares de su favor y de su gracia, porque seguimos creyendo que el reporte que estamos creyendo es mucho más grande que las noticias que recibimos. Y te pudiera dejar de predicarte y contarte cada uno de los milagros creativos que Dios ha hecho en nuestra casa, en nuestra familia, en esta iglesia. Aquí en primera fila, ¿ves este hombre que está aquí en primera fila? Murió 2 veces murió. Y no nos despegamos, hicimos campamento a un lado de su cuarto de hospital. Y todos se nos quedaban viendo. Muchos de ustedes se unieron a las oraciones que hacíamos cada tarde. Nos uníamos en reuniones de video. 2 veces murió. Y Dios lo levantó de la misma muerte. Nosotros lo vimos morir, pero también vimos el reporte de Dios que Él aún está en el negocio de resucitar todo aquello que ha muerto. Si ustedes ven a nuestros 2 hijos tuvieron la amenaza de muerte durante su embarazo, pero Dios sigue siendo fiel. A nuestro hijo el mayor se detuvo su corazón mientras estaba en el parto en 3 ocasiones. Y ahí estaba papá, mamá, mi suegra en la sala de hospital. Cuando les hablo, les digo, esto está mal, nos vamos a poner a orar, no te preocupes, Dios está en control. El reporte que crees es mucho más grande que las noticias que recibes. Una y otra vez Dios ha sido fiel, y si Él ha hecho conmigo, Él lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu familia. Y ves a mi esposa sentada ahí, y quizás me ves a mí aquí en la plataforma, pero detrás de esto hay una historia de restauración, hay una historia de perdón. Dios ha sido bueno y Él restauró nuestro matrimonio. Porque el reporte que crees es mucho más importante que las noticias que recibes. Y el enemigo se ha encargado de cegar tu mente, de llenar tu mente de mentiras, de manera que no puedes venir a ver y entender todos los planes que Dios tiene para tu vida. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos llegado a un lugar en nuestra vida donde sentimos que ya no hay nada que nos satisface, que ya no hay nada que nos llena.
No importa logros profesionales, no importa aquellos logros familiares, no importa lo que hayas alcanzado, poseído, el estado, no importa nada de eso. Sabemos que hay un solo lugar donde podemos encontrar la plenitud de vida, y es en Jesús. Entonces, ¿cómo están los reporteros de tu vida? ¿Cómo se ven los reporteros de tu vida? En ocasiones los reporteros de tu vida se visten de médicos, se visten de abogados, quizás se visten así de tu jefe de trabajo, y vienen reporteros a traerte malas noticias. Pero mira, yo te digo, antes de que quiera considerar la noticia, considera tu buen reporte, el reporte de que no importa lo que esté sucediendo, Dios es bueno y fiel para usar lo que el enemigo ha querido destruirte. Él lo puede usar para traer gloria a su nombre. Y esos reporteros tenemos que ponerlos en orden, porque cada día salen a coleccionar evidencia para escribir tu historia. Pero antes de que salgas y arranques tu día, yo te propongo que tú consideres esto, de que tu historia ya está escrita, y el final de tu historia ya está en base a lo que crees que en Dios es y su propósito para tu vida. Y si tú puedes tener este enfoque, si tú puedes estar concentrado en esto, vas a poder comprobar la bondad de Dios sobre tu vida. Y creemos en la bondad de Dios, creemos que Él siempre está a tu favor. Y esa ha sido la historia de nuestro Padre Celestial a lo largo de la historia de las páginas de la Biblia. Ese ha sido el corazón de Dios. Él está a tu favor, Él es por ti, Él siempre está a tu favor. Y quiero terminar con una historia, una breve historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Si tú conoces la historia, estuvieron en esclavitud por 400 años, esclavitud de Egipto. Eso es un hecho histórico, está comprobado. Y cuando estuvieron en esa época de esclavitud, Dios envía un libertador, tiene por nombre Moisés. Personaje histórico que incluso se han hecho películas, se han hecho caricaturas, se han hecho todo tipo de proyecciones acerca de Moisés, aquel que extendió su vara y se abrió el mar en seco y demás. Él fue escogido para ser un libertador para el pueblo de Dios. Y la historia es increíble, está ahí en el libro de Éxodo. Y sin duda se cumplió el propósito de Dios. Pero dice que llegaron a un lugar que era un lugar de transición. Sin embargo, el pueblo de Dios lo convirtió en su estancia. Y hay lugares en los que estás nada más transitando, no los conviertas en tu estancia. Hay lugares en los cuales Dios te lleva para transitar. Hay desiertos por los cuales te conduce, porque en esos desiertos es donde tú eres formado en carácter, es donde tus actitudes son pulidas. Ahí en esos desiertos es donde puedes crecer y madurar. Pero muchas veces convertimos esos desiertos en nuestros lugares, en nuestras estancias, los convertimos en nuestro hogar. 40 años pasaron en el desierto y Dios los llevó hasta el pie de la promesa, lo que llamamos la tierra prometida. Y cuando están al pie de la tierra prometida, Moisés les dice: ¿sabes qué? Voy a enviar unos espías, vayan, entren y traigan un reporte de qué es lo que se encuentran ahí. En otras palabras, vayan y tráiganles una probadita de lo que Dios ya conquistó por nosotros. Moisés envía 2 espías. Y vamos ahí al libro de Números, en capítulo 13, de que Moisés los envía a hacer esta investigación. Dice que Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Está hablando geográficamente todo el recorrido que iban a hacer. Fíjense cómo es la tierra, averigüen si sus habitantes son fuertes, débiles, pocos, muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena, es mala. Viven en ciudades amuralladas, sin protección, campo abierto. Era una estrategia. ¿Cómo vamos a entrar para poseer? El terreno es fértil, es estéril, abundan los árboles. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren, porque era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Ahora, nunca les pidió que evaluaran qué tan fuertes eran ellos para pelear. Simplemente vayan y evalúen, para que vengan, traigan reporte y que motiven a todo el resto del pueblo para seguir, ir hacia adelante. Porque Dios sabe que si te mides a ti mismo vas a terminar en temor. Nunca somos lo suficientemente capaz para enfrentar lo que vamos a enfrentar. Y te digo, mide tu situación, pero no te midas a ti mismo. Mide tu situación, o sea, tienes que ser también prudente. Si Dios está llamando a emprender algo, empréndelo, pero como quiera, toma pasos prudentes, ¿no? Yo soy valiente, no, vas a valer, es lo que va a pasar si no lo estudias bien. A pelear por lo que Dios te ha llamado a pelear, hazlo.
Hazlo de una manera que mides tu situación, porque no se trata de estar desconectado de la realidad. Y lo que sucede es de que muchas veces al medir nuestra situación nos medimos a nosotros mismos y llegamos a un punto donde creemos de que no somos lo suficiente y no tenemos lo que se requiere para seguir adelante. Mide tu situación, no te midas a ti mismo, porque tú te mides de acuerdo a tus debilidades y no te mides de acuerdo al poder de Dios que actúa en ti. Es una diferencia muy grande. Por eso que te digo, el reporte que crees es mucho más importante que las noticias que recibes. Pero también tienes que entender que el reporte que crees determina el futuro que experimentarás. El futuro está en tu perspectiva. ¿Qué reporte estás creyendo? ¿Cómo estás viviendo tu fe? Tu futuro no depende de las noticias, depende del reporte que crees. ¿Qué reporte estás creyendo? ¿Sigues creyendo que Dios traerá salvación a tu familia? Porque Él lo dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Estás creyendo en sanidad, en libertad? ¿En qué estás creyendo? ¿Estás creyendo en el reporte de Dios sobre tu vida? Veamos cómo continúa la historia. Dice: porque creyeron en el reporte equivocado. Dice: así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de esta otra zona, y yendo al norte atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aná, Aimán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. Este es un detalle importante. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón, hermano de Moisés, y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron, trajeron un reporte a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. 40 días explorando, un viaje exitoso. Llegaron a salvo y trajeron muestras de lo que iban a tener que reportar. Reportaron, mostraron: miren estas bendiciones. Es cierto, aquí está la prueba de la promesa de Dios. Mira la fruta que crece en estas tierras. Dieron noticias de la realidad de la tierra, de lo que Dios estaba prometiendo, pero también dicen lo que representaba su perspectiva. Versículo 27: este fue el informe que dieron a Moisés: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que él habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí de los descendientes de Anac. Es bueno, aquí está su fruto. La tierra es todo lo que esperamos. Moisés, todo es padrísimo, pero su gente, Moisés. Pero Moisés, los enemigos. Y esa era la perspectiva que tenían. Los enviaron a hacer una encuesta de lo que estaban por conquistar y llegaron con el reporte de su gente. Porque tú experimentas tu perspectiva. Tú vas a experimentar cuál es tu enfoque. ¿Sabes? A mí me gusta mucho la biología, estudié biología. La biología requiere mucho de un instrumento llamado microscopio. Tiene 2 elementos: el elemento ocular, un lente ocular, y luego tiene otro elemento que gira en la parte de abajo, es el elemento objetivo. Ahí es donde se amplifica, se magnifica. Y depende del objetivo, qué tan grande es magnificado el espécimen que estás ahí analizando. Y nosotros, muchas veces, nuestro problema tiene todo que ver con nuestro objetivo, porque en nuestro objetivo está nuestra perspectiva. Y la palabra nos ordena que debemos magnificar a Dios. Magnifica a Dios no significa que tenemos que engrandecerlo, porque Dios es un Dios chiquito, sino que tenemos que ampliar nuestro objetivo para poder ver cada una de sus cualidades y no perdernos lo que eso significa para nosotros. Magnifica a Dios significa que quitemos nuestro objetivo quizás de que Él es un Dios salvador, pero también es un Dios sanador, de que también es un Dios libertador, que también es un Dios que es más fuerte que todo gobierno, que también es un Dios de paz, que también es un Dios libertador. Magnifica a Dios
depende de tu objetivo. Y muchas veces queremos ver a Dios con el objetivo equivocado y ahí andamos dándole vuelta al enfoque y todo, y no podemos enfocarnos porque tienes el objetivo equivocado. Magnificar a Dios significa que tengas el enfoque correcto, porque puedes llegar con las uvas en el espinazo, cargando con todo el peso de la promesa, y perderte de ver que Dios, así como cumple sus promesas del fruto de la tierra donde Él te va a llevar, también puede cumplir su promesa de que Él va a vencer a cada uno de tus enemigos. Depende de tu perspectiva. Depende en dónde está, porque tú experimentas tu perspectiva, no experimentas la realidad, experimentas tu perspectiva de la realidad. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa, los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Moisés, están por todos lados. En otras palabras, ¿por dónde le entramos, Moisés? ¿Cómo llegamos a la tierra prometida? ¿No crees tú que eso enoja a Dios? ¿No crees tú que eso entristece a Dios? Contarle a Dios cuán grandes son nuestros enemigos, en lugar de contarle a cada uno de nuestros enemigos cuán grandes son sus promesas, porque Él te ha mandado a derrotar. Y es ahí donde tienes que actuar como un Caleb. Entra Caleb a la escena y casi los calla a todos y les dice: hey, cálmense. Trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Dice: vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla, de seguro. ¿Por qué? Porque tú experimentas tu perspectiva de la realidad. Y si el enemigo es grande, quiere decir que la manifestación de su poder será aún mayor. 10 espías regresaban hablando de gigantes, 2 espías regresaron hablando de las uvas. ¿Por qué? Porque 10 se enfocaban en los problemas y 2 se enfocaban en las promesas. Y es tu enfoque lo que te permita llevarte el final de tu historia. Tu historia ya fue escrita. Ahora comienza a pensar: ¿cuáles son los espías de tu mente? ¿Cuáles son los espías que traen reporte a tu mente? Porque cada mañana al arrancar tu día envías a tus espías y te traen reportes. Antes de salir de tu casa tienes que determinar cuáles son los espías que vas a escuchar. No tienes que ir muy lejos. Entonces todavía ni arrancamos el día, ya tenemos nuestra mente llena de espías, nuestra mente llena de malos reportes. Tenemos que determinar cómo lo hizo Caleb, porque si tomas el paso es que estás confiando en la promesa. Caleb los cayó, les dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Subamos porque podemos, subamos porque podemos. Ponte en marcha porque Él te está esperando en el lugar de tu milagro. Fíjate, esos hombres, los dos vieron la misma realidad, pero creyeron reportes distintos. ¿Te das cuenta de eso? Los otros dijeron: no podremos, entonces no lo haremos. ¿Y qué dice Caleb? Tenemos que ir porque seguramente podremos. ¿Qué sucedió? 10 espías junto con toda una nación terminaron muriendo en el desierto, el lugar de transición, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Tu fe está muriendo en lugares de desiertos, y déjame te digo, no está muriendo por tus enemigos, está muriendo por tu falta de perspectiva, está muriendo porque tienes el enfoque incorrecto, está muriendo tu fe porque no puedes creer que el final de tu historia ya fue escrita. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con Él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. ¿Cuándo te dieron la instrucción de que dieras tu opinión si podían o no podían? ¿Cuándo? Esa no fue la instrucción. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas. Escucha esto, eso es tan importante, es tan importante. Tan importante saber reconocer esto, que cuando se divulgan malos informes sobre la tierra que has sido llamado a poseer, te vas a perder de habitarla. Muchas veces has divulgado mal informe
de la tierra que has sido llamado a poseer. Vendrán otros a retarte, vendrán otros a cuestionarte, vendrán otros a decirte no puedes, vendrán otros a decirte eso es locura. Y sí es cierto, porque es lo que Pablo dice: lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Para todo aquel que cree, ha sido llamado a conquistar la tierra. Entonces no me estás diciendo que el reporte, que las noticias son mayor que el reporte. No, lo que es mayor son sus promesas. ¿Qué reporte estás creyendo? Ya les dije como que 3 veces que ya voy a terminar, ¿verdad? Gracias por su paciencia. Ahora sí ya voy a terminar. Mira, te resumo todo y te digo lo siguiente. Las noticias que recibes no es el reporte. Las noticias es lo que sucedió. Lo que tú haces con las noticias que recibes es el reporte que estás creyendo. ¿Qué estás haciendo con cada una de las noticias que estás recibiendo? Las noticias es el asunto, el reporte es la interpretación del asunto. ¿Cómo interpretas el asunto? ¿A la luz de su palabra? ¿A la luz de su fidelidad? Porque Dios siempre es fiel. Él ya había prometido. Éxodo 3:8, Él les había declarado que Él ya había vencido a sus enemigos. ¿Cómo sabes, Joel, que Dios ya lo va a hacer? Porque Dios no está medido, regido por el tiempo. Él ya está habitando en tus lugares de victoria. Él ya conquistó por ti. Ahora lo único que tienes que hacer es creer. No importa, aunque estés en el valle de sombra y de muerte, aunque estés en medio de malas noticias, tienes que seguir creyendo, porque su vara y su callado te infundarán aliento. Su vara y su callado te protegerán. Su vara y su callado te darán dirección. Y podemos vivir confiados porque podemos creer que ciertamente tu bondad y tu misericordia y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. No importa lo que enfrente, podemos vivir confiados, porque sus promesas son fiel, porque su palabra es para siempre. Puedo vivir confiado y creyendo que el final de mi historia ya fue escrito. Jesús está en medio de ella. ¿Qué te parece si terminamos esta tarde declarando el nombre de Jesús? Te invito a que te pongas de pie. El nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Yo sé que encuentro paz en su presencia, lo declaro. Declaro el nombre de Jesús ahora, y toda adicción se romperá. Declaro libertad y esperanza en tu nombre. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Declaro el nombre de Jesús ahora, la audición sobre la ansiedad y el temor, toda depresión hoy y toda depresión. Declaro el nombre de Jesús. Maldición, Jesús. Jesús, su nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Vamos a gritar. Gritad ante los montes el nombre de Jesús.
Gritad entre las calles, fuerte el nombre de Jesús. Vamos, tu familia, sobre mi familia, el nombre de Jesús declaro. ¿Están listos, visión? Declararlo juntos. Vamos a gritar. Gritad en las tinieblas, el nombre de Jesús. Vamos al enemigo. Gritad al enemigo, fuerte el nombre de Jesús. Una vez sobre mi familia, sobre mi familia, el nombre de Jesús declaro. Juntos. Declaro el nombre de Jesús ahora. Ahora levanta la mano sobre cada mente y corazón. Está aquí visión. Y sé que encuentro paz en su presencia. Lo declaro. Un fuerte aplauso esta tarde. Visión, llegamos al final de nuestra reunión y qué manera proclamando el nombre de Jesús, y espero que esta semana para ti sea una semana bendecida e increíble. Nos vemos por acá el próximo domingo, pero recuerda, invita a alguien, no te vengas solo. Antes de irte te recuerdo, estaremos ahí en punto de partida. Si estás listo, quieres animarte, y también conexiones para que pases por algo. Nos vemos, Visión.